muy buenos días. El día de hoy les vamos a presentar cierto tipo de Incoterms que les vamos a explicar a continuación. Los integrantes son Eduardo, Neftalí, Axel, Elías, su servidor Jaciel Orozco, Andrea y Janet. Bueno, el primero que les vamos a hablar es el EXW, también conocido como X-Words. Aquí el vendedor entrega las mercancías en sus instalaciones o en el lugar designado, mientras que el comprador asume los riesgos y los costos relacionados con la carga y la entrega. Las obligaciones que tiene el vendedor bajo este Incoterms es la entrega de mercancías y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, y las siguientes son las obligaciones del comprador bajo el Incoterms EXW. Es el pago de las mercancías, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas de origen, flete marítimo internacional, pago del despacho de aduanas y transporte interior del país de destino, y pagar los impuestos y aranceles. El siguiente que les vamos a hablar es el de FCA, también conocido como Freight Carrier. Significa que el vendedor debe entregar las mercancías listas para la exportación al lugar asignado por el comprador en un cierto punto. En el contrato de compraventa, este punto puede ser un puerto en particular o un espacio que pertenezca a la naviera. Los siguientes son las obligaciones del vendedor bajo este Incoterms. Es la entrega de mercancías y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, despacho de aduanas de origen, gastos de salida o de origen. Y las obligaciones ahora del comprador es el pago de mercancías, el flete marítimo internacional, los gastos de la llegada, el pago del despacho de aduanas de destino y el transporte interior del país al que va a ser designado. A continuación les hablaré un poquito del CPT, que en resumidas palabras dice que el vendedor exige los trámites para exportación y para poder usarse en cualquier modo de transporte, incluido el multimodal. En CPT el vendedor incurre prácticamente en los mismos términos que el FCA, y la única diferencia está en que bajo el CPT el vendedor debe pagar el transporte principal o internacional para el traslado de estas mercancías, y en el FCA el transporte corre por cuenta del importador. En cuanto a las obligaciones, son muy similares a las anteriores en cuanto al comprador y el vendedor, pero en resumidas cuentas y las más interesantes es que el vendedor obviamente tiene que contratar y pagar los costos totales del transporte que se decida mutuamente, suministrar los productos al comprador en perfecto estado, que es algo muy lógico, podríamos decirlo así, y la tercera sería que es hacerse cargo de totalmente la logística legal en cuanto al transporte y la repartición del bien. En cuanto al comprador, sería abonar la cantidad indicada del contrato de venta, que en teoría sería pagar la cantidad pactada entre ambas partes para poder llevar a cabo la transacción del producto. La segunda sería recibir la mercancía que le entregue la empresa transportista, previamente pagada por el vendedor. Y la tercera sería que el comprador asume todos los riesgos que pueda llegar a tener la mercancía durante el traslado de la misma. Posteriormente, y para finalizar, les vamos a hablar de la CIP, que significa que el vendedor tiene las mismas obligaciones que el CPT, pero además debe conseguir el seguro de riesgo de la carga. Esto para evitar algún problema futuro, como les comentaba en el anterior. Adquiere todos los riesgos, pero digamos que no tiene seguro prepagado en el anterior. Si bien el vendedor es quien paga el transporte y el seguro de la mercancía, la entrega se hace en el origen cuando es recibida por el primer transportador o su representante. Y ya para finalizar, las obligaciones del vendedor y comprador en este Incoterm. En las obligaciones del vendedor, obviamente, contratar y pagar los costos de transporte, hacerse cargo de toda la logística relacionada legalmente, y pagar los gastos del transportista de exportación y las aduanas, que en teoría es lo más importante de las obligaciones del vendedor. Y por el parte del comprador, igual, la misma, pagar total la cantidad pactada previamente, recibir la mercancía, asumir los riesgos de pérdida o daños y pagar el coste de la descarga, que en este específico Incoterm él tiene que pagar esa parte, que sería el coste de la descarga dependiendo si es marítimo o terrestre, para poder efectuar la transacción. Bueno, ya esto, muchas gracias por su atención.